Hola a todos y a todas, bienvenidos a este curso de aplicación de las buenas prácticas de manufactura y los prerequisitos aplicados a la industria de alimentos. Mi nombre es Génesis Mora, soy nutricionista de profesión y en esta oportunidad voy a ser la relatora de este curso asincrónico e-learning. Vamos a comenzar nuestro módulo 1 en una primera parte llamada Introducción a las buenas prácticas de manufactura. Lo principal es que podamos dar a conocer este origen, de dónde parte todo el tema de higiene y control de los alimentos. Y aunque ustedes no lo crean, se remonta a nuestros orígenes como hombre, desde el hombre primitivo, el cual en su intento de conseguir alimentos que satisfagan sus necesidades nutritivas, también comienza a relacionar que la higiene es una parte fundamental para poder sobrevivir o subsistir. Entonces, desde ahí se origina toda esta temática. Además que la dependencia del suministro alimenticio obliga al hombre a profundizar en el estudio de los alimentos, siendo este el punto de partida de la evolución histórica de una ciencia llamada sanidad e higiene y control de los alimentos. Es aquí donde comienza la etapa empírica, donde las primeras prácticas de higiene alimentaria las comienza a realizar el hombre primitivo cuando distingue, o más bien se da cuenta, ¿cierto?, de que habían ciertos alimentos que estaban en malas condiciones higiénicas, que podían estar contaminados o eran tóxicos y que al ser consumidos iban a provocar frecuentemente problemas gastrointestinales que muchas veces los llevaban hasta la muerte. Debido a esta misma relación, es que ante la necesidad de adquirir mayor alimentos para mejorar su condición nutricional, se desarrollan ciertas actividades como la caza y la domesticación de animales, que hace que cambie la dieta del hombre primitivo desde una dieta más bien vegetariana, pasa a ser una dieta ya más carnívora y omnívora. Por estos mismos avances que el hombre comienza a tener, también se da inicio a otra serie de procesos, ya como conservaciones principalmente de alimentos. Y acá destacan ciertas civilizaciones, principalmente la egipcia, la romana y la griega, donde comienzan a elaborar distintos tipos de alimentos debido a estas técnicas de conservación, principalmente el pan, el vino, el aceite de oliva, el queso, la cerveza, entre otras, y aplican técnicas principalmente de salación y ahumado, y también la fermentación como una buena técnica de conservación de alimentos. Bajo este mismo alero y esta misma contextualización, podemos darnos cuenta de que el hombre comienza a preocuparse por esta relación de los alimentos que consume versus la aparición de ciertas patologías, reconociendo que algunos alimentos actúan como tóxicos o como responsables de ciertas intoxicaciones alimentarias. Debido a este mismo contexto, en las primeras civilizaciones, estamos hablando de las griegas, romanas y egipcias, ellos, como eran civilizaciones politeístas, ¿sí?, tenían muchas religiones que al final de cuentas lo que mayor implicaba dentro de su cultura era hacer distintos ritos religiosos. Y en estos ritos religiosos se aplicaban mucho los sacrificios de animales. Entonces, dentro de esta misma directriz, estas primeras religiones, ¿verdad?, establecen una legislación respecto a aplicar ciertas normas de higiene en cuanto a los ritos propiamente tal, ¿ya? De hecho, se crea una policía de alimentos que fue en los primeros tiempos más bien una función sacerdotal. O sea, desde ahí podríamos decir que comienzan las primeras fiscalizaciones en cuanto a resguardar los procesos de higiene, calidad e inocuidad de los alimentos. Remonta desde esa época. Pero en ese contexto se enfocaba más bien a una parte o a una situación más bien religiosa, ¿sí? De hecho, en los primeros siglos, las leyes de los judíos, que de hecho hasta el día de hoy se mantienen, ellos principalmente detallaban qué alimentos podían ser consumidos y cuáles no, en cuál era la forma en que se preparaban, cuál era la manera en que se tenían que manipular, cuáles eran las prácticas correctas del sacrificio del animal y la inspección de los animales. Es decir, si yo quería evitar un problema gastrointestinal por un consumo de animales, yo tenía que antes de eso preocuparme de la condición en la cual estaba el animal en su vida, ¿cierto? Si no estaba enfermo,
si consumía buena calidad de alimentos, ¿cierto? Para garantizar que al momento del sacrificio del animal fuera una carne que estuviera en buenas condiciones. Entonces hay datos históricos, ¿ya? Donde habla de que en la Grecia clásica principalmente se aplicaban ciertas normas higiénicas durante la inspección de alimentos, sobre todo en la carne. ¿Por qué? Porque las carnes, como son altas en proteínas, ¿cierto? Son mucho más susceptibles a alterarse por un tema de que los microorganismos generalmente van a consumir mayor cantidad de proteínas y también aquellos alimentos que sean altos en carbohidratos. Pero en esa época el alimento que era más riesgoso de contaminarse y de producir alguna enfermedad post-consumo eran las carnes, que de hecho se relaciona mucho con el sacrificio de animales durante las épocas religiosas o durante más bien las situaciones de ritos religiosos que ellos celebraban. Y en la antigua Roma, las carnes y todos los productos alimenticios en general se sometían a una rigurosa inspección, ya que era más bien una fiscalización estatal. Estamos hablando de 150 años antes de Cristo, donde las primeras multas por ventas de carnes no inspeccionadas previamente producían obviamente una relación entre consumo de alimentos en mal estado versus enfermedades gastrointestinales. Entonces, estos sacrificios no solo se hacía una matanza reglada, sino que también se diseñaron los primeros mataderos, ¿ya? Y si se fijan, acá nombra una parte súper importante que tiene que ver con las multas, es decir, no solo se inspeccionaba, no solo se garantizaba que estos alimentos que iban a ser consumidos durante los ritos religiosos estuvieran en buena calidad, sino que también se inspeccionaba que no hubiera un riesgo de consumir alimentos adulterados o falsificados, ¿cierto?, a través de una inspección y que en el caso de que esas normativas no se cumplieran, había multas también relacionadas. Los romanos además instruyen la inspección oficial de los abastecimientos de víveres, ya que con frecuencia se adulteraba los alimentos que más se consumían en esa época, que era el pan, el vino, la leche, la cerveza y hasta el pescado. Si se fijan, son todos alimentos de alto riesgo de contaminar. Entonces, por eso la fiscalización era mayor en este tipo de alimentos, además que eran los más consumidos porque eran de la base de la dieta que se consumía en esa época. Esa es la parte empírica, ¿ya? La parte de que donde se origina y comenzamos a relacionar la higiene con el control de alimentos. Y luego pasamos a una etapa más bien científica, ¿sí? Donde el padre de la microbiología, llamado Louis Pasteur, en el año 1875, comienza a investigar diferentes enfermedades relacionadas con el hombre y los animales, ¿sí? Comprobando que habían ciertas bacterias responsables de muchas patologías. Las primeras investigaciones tienen particular relevancia en la ciencia de los alimentos, porque en esta época comienzan a adquirirse conocimientos sobre la relación entre el consumo de alimentos contaminados y la falta de higiene. Es ahí donde comienza a relacionarse ambos procesos. Y obviamente que esto, la causa que producía, eran enfermedades en el hombre, enfermedades principalmente de tipo bacteriano. Entonces, ya teniendo en cuenta el contexto del origen, de dónde proviene el concepto de higiene, de calidad, de sanidad alimentaria, viene principalmente de tiempos remotos, desde nuestro origen como hombre prehistórico, luego la evolución a ciertas civilizaciones, ¿cierto? Como en la época de Roma, griega y también egipcia, y después se perfecciona en el área científica, más bien, donde comienza a descubrirse a través de distintos avances científicos y con distintas evoluciones respecto a la ciencia principalmente, que consagran este inicio prehistórico, ¿verdad? O empírico más bien, de esta relación que había entre alimentos contaminados versus enfermedades provocadas por los mismos. Entonces acá comenzamos a darnos cuenta de que aparece un concepto llamado seguridad alimentaria, que como concepto se define como el acceso de todas las personas y en todo momento a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos en cantidad, en calidad y variedad suficiente para llevar una vida activa y sana. Eso es como definición seguridad alimentaria, ya que se aplica a todo país, a todo gobierno, ya es algo que se debe garantizar. Pero además se conoce que es una disciplina científica que se aplica en la elaboración, almacenamiento y transporte de los alimentos. ¿Para qué? Para garantizar la inocuidad de los mismos, ¿ya?
Incluye procedimientos que deben controlarse y generar principalmente, disminuir aquellos riesgos potenciales a la salud. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es una definición muy amplia que se aplica a nivel general durante todo el proceso de elaboración de los alimentos, desde la recepción de las materias primas hasta cuando ya llega a la mesa, ¿cierto? Como producto final alimentario y el consumidor lo ingiere, ¿sí? Entonces, el alimento seguro siempre va a ser aquel que en su composición no contenga ninguna sustancia extraña, es decir, ningún componente ajeno a su composición natural. Ya estamos hablando de restos de feca, polvo, alguna sustancia química o radioactiva, etcétera. Todas esas cosas no deben contener un alimento porque no es propia de él, no es propia de su naturaleza. ¿Sí? Entonces es aquel alimento que no sea nocivo para la salud, por ende que sea apto para el consumo humano. Esa es nuestra finalidad en el fondo de cuando producimos un alimento, que sea apto para el consumo humano y que obviamente no produzca ningún daño al consumidor. Entonces, aquí pasamos a otro concepto, que es la inocuidad de alimentos. Ya sabemos lo que es un alimento sano y ahora vamos a ver lo que es un alimento inocuo. Alimento inocuo quiere decir que es la garantía, la certeza de que el alimento que yo voy a entregar al consumidor no le va a producir un daño a la salud. ¿Sí? La inocuidad de los alimentos relaciona distintos aspectos, que en el fondo lo que quieren es garantizar la máxima seguridad posible de los mismos. Hay ciertas políticas gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que tratan de garantizar esta situación, es decir, que los alimentos no produzcan daño en el comensal. Por ejemplo, acá tenemos la Organización Mundial de la Salud, la cual plantea como políticas y actividades que persiguen dicho fin, deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo de los alimentos. Todo esto obviamente basado, ¿cierto?, en los requisitos higiénicos sanitarios básicos establecidos. Entonces, cuando hablamos de la calidad de un alimento, estamos hablando de que va a satisfacer las necesidades, ¿cierto?, del consumidor, ¿ya? Aquí principalmente corresponde a aquel que cumple con todas aquellas características que diferencian las unidades individuales de un producto, en este caso es un alimento, y tienen significancia en la determinación del grado de aceptabilidad del consumidor, es decir, está relacionado con satisfacer las necesidades del mismo. En otras palabras, es el conjunto de características de un producto o servicio que satisface las necesidades de los clientes, lo que les acabo de mencionar. Entonces, podemos englobar tres conceptos principales que otorgan un alimento que sea apto para el consumo. Principalmente tiene que ser un alimento que sea seguro, ¿verdad? Seguridad alimentaria, que sea inocuo, un alimento inocuo, y tercero, que sea de calidad. ¿Sí? Con esos tres conceptos ya podemos hablar de que nuestro alimento, si cumple con estas tres condiciones, va a satisfacer las necesidades del cliente y garantiza que no le va a producir daño al consumirlo y es un alimento que va a reunir todas las características nutricionales aptas para que mantengan su salud. Y acá es sumamente importante que el rol de los manipuladores de alimentos. ¿Por qué? Porque para que sea un alimento seguro, inocuo y de calidad, como lo acabamos de mencionar, se necesita que todo el personal que está involucrado en la cadena de producción sea consciente de que la labor que cumple debe ser con los más altos estándares de exigencia. Aquí tiene que haber una conciencia muy alta de todos los involucrados de esta producción de alimentos, no solo de la persona que está en contacto directo, sino que el que administra, el que recepciona las materias primas, el que almacena, el que sirve la comida, el que la envasa, todos debiéramos ser participantes activos y estar conscientemente involucrados de que el rol que se está realizando va a llevar al fin de dar un alimento seguro, inocuo y de calidad. Entonces, la relación de los riesgos asociados se logra aplicando el principio de la prevención en las distintas etapas de la cadena de producción. ¿Por qué? ¿Por qué prevención? Siempre nos vamos a enfocar, en mitigar los peligros, ¿ya? Para que no pase a un riesgo. Es decir, yo controlo, prevengo que todos los peligros que estén asociados a la producción de alimentos no pasen a ser un riesgo como tal y no lleve quizás a posterior a una enfermedad transmitida por alimentos,
a quizás producir un problema mayor de seguridad o de sanidad dentro de algún aspecto importante que se produjo durante el proceso de elaboración de alimentos. Entonces, es primordial, perdón, que el rol del manipulador sea el principal responsable de que vele por la seguridad y la calidad de los alimentos durante todo el momento. Por su parte, las autoridades sanitarias deben auditar el funcionamiento de los sistemas de control. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras autoridades sanitarias que nos rigen hoy en día en nuestro país? Principalmente la Seremi de Salud, que son los servicios regionales ministeriales, que los faculta principalmente el Ministerio de Salud. Ahora, ¿cómo se hace esa fiscalización y cuáles son los criterios que definen si es que estamos cumpliendo los parámetros o no? Es a través del reglamento sanitario de los alimentos. Perdón. Y acá entra el concepto más importante también, que tiene que ver con el concepto de buenas prácticas de manufactura, que en general se define como directrices y o procedimientos básicos que aseguran la obtención de alimentos seguros para el consumo, enfocándose principalmente en la higiene y la forma en que se manipulan los alimentos, para evitar contaminación de estos mismos y prevenir enfermedades alimentarias. Las buenas prácticas generalmente deben estar presentes en todos los procesos de los alimentos, desde la producción hasta la entrega de los alimentos o productos que estamos elaborando. Ahora, no solamente son directrices y procedimientos, sino que también son conductas que nosotros como manipuladores y como entes que están relacionados a la producción de alimentos debemos mantener. Es una disciplina también, y son procesos, como dice acá, son procedimientos que están sistematizados y que además son auditables. ¿Qué quiere decir eso? Que deben ser procedimientos que están escritos, ¿ya? Que deben estar bajo un registro o bajo un documento empírico. ¿Por qué? Porque las Ceremis, como son el ente fiscalizador de nosotros, ellos muchas veces van a pedir que esos documentos estén implícitos, estén realmente aplicados, que estén correctamente llenos, ¿cierto? Completados con la información que se hace. Y es la única forma, en el fondo, de que lo que yo hago, lo hago bien, lo compruebo, ¿cierto? Y puedo documentarlo y respaldarlo a través de estos registros, ¿sí? Y el objetivo como tal de las BPM principalmente es generar condiciones ambientales seguras para el alimento, perdón, para asegurar el almacenamiento y distribución de los alimentos, para todos los alimentos producidos en Chile e importados para su consumo en nuestro país. Es la autoridad sanitaria responsable de fiscalizar dicha condición en el Ministerio de Salud, lo que les mencionaba anteriormente. Por ello, el documento que nos norma principalmente o nos regula a nosotros es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el RSA, que es un decreto supremo, número 97796, el cual es el que nos norma. Yo siempre lo nombro como una Biblia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el que nos da las directrices, los pasos a seguir, cuáles son los límites de ciertas sustancias que yo puedo incorporar a mi alimento, cuándo pasan a ser tóxicas, cuándo son permitidas, cuándo no. Me da todas las directrices que yo tengo que seguir y cumplir para dar un alimento que finalmente va a ser sano, inocuo y de calidad, ¿sí? Entonces, la adecuada aplicación de los principios de las buenas prácticas de manufactura tiene por finalidad obtener alimentos sanos y inocuos, porque es importante que el manipulador cumpla con estas normas de higiene y seguridad y así asegurar la inocuidad de los alimentos y la prevención de distintos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, y hasta aquí llega nuestra primera parte del módulo 1, así que espero que les haya servido mucho como contextualización de lo que vamos a hablar y a profundizar durante las siguientes temáticas. Nos vemos.